El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Es el valor para continuar lo que cuenta. Todos estamos rotos de alguna manera, fragmentados en nuestro interior y preocupados por el exterior. Pero eso nos hace llevar una vida vacía, una vida que carece de sentido, una vida sin propósito, que muchas veces ni siquiera es vida. Es tiempo de empezar a unir nuestros corazones. Es tiempo de empezar a unir cada fragmento que se rompió. Las heridas del pasado, los traumas que sufrimos, las injusticias que pasamos, todo eso forma parte de lo que el Señor ahora nos ha enviado a sanar de corazón. Bienvenidos a otro episodio de Fragmentados. El Señor les bendiga grandemente hasta donde ustedes se encuentran. Un saludo desde Guatemala y me encuentro muy bien acompañada nuevamente con Giselle. ¿Cómo estás hoy, Giselle? Bien, gracias al Señor, bendecida, con gozo, porque Cristo aún está con nosotros, su presencia aún continúa con nosotros y muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y por supuesto contigo, Katy. Que Dios les bendiga. Amén, gracias Giselle. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo con ustedes, podríamos decir, vamos a continuar un poquito con lo que estuvimos hablando la última vez que me acompañabas acá. Hablábamos acerca de idiotizados, porque como que a veces el entretenimiento y muchas cosas nos mantienen como cautivos y como hipnotizados, decías en esa ocasión, por tantas cosas, ¿verdad? Incluso a veces puede ser contenido bueno, pero que realmente no nos está llevando a hacer la voluntad de Dios, y eso es algo muy importante. Yo lo aprendía de Jesús, porque Jesús sanaba a los enfermos, pero no se detuvo a limitarse y decir, bueno, entonces voy a ser doctor porque puedo sanar a los enfermos, ¿verdad? Sino que él tenía una agenda ya dada por el Espíritu Santo, donde le decía, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que vas a dónde vas a andar, y su misión principal, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser así. Saber que en medio de tantas cosas que podemos hacer actualmente, incluso ser muy buenos en ciertas cosas, tenemos que enfocarnos en cuál es el propósito para nosotros en esta tierra y poder aprovechar el tiempo para Amén. dedicarnos a ellos. Por eso, hoy nos vamos a tirar hacia... Es una parte de lo que hablaba Giselle en esa ocasión que a mí como abrió mis ojos a la verdad de decir, sí es cierto. Cuando hablamos acerca de, por esto mismo de estar hipnotizados por tantas cosas, muchas veces también nos anestesiamos. ¿Por qué? Porque tal vez estamos pasando un mal momento, estamos pasando por tristeza, por pruebas, por dificultad, y viene eso de decir, ay, no quiero lidiar con este problema, entonces las redes sociales terminan siendo nuestra vía de Que no escape. quiero sentir ese dolor. Ajá, como querer ignorarlo, entonces nos empezamos a anestesiar con, bueno, entonces como no quiero estar triste me voy a poner a ver memes, como no me encuentro aburrido o aburrida, me voy a poner a ver una película, vamos a maratonear y tantas cosas que yo diría, no, de alguna manera nos están haciendo perder realmente el enfoque de la vida, y en lugar de vivir venimos solo como a existir. Así es. Y no solo nos enfría y nos anestesia a nosotros mismos de nuestro dolor y de nuestro corazón, sino que nos hace estar anestesiados de aquellos a los que amamos también. Mi mamá está enferma, es un ejemplo, ¿verdad? No es que sea así. Eso es solo un ejemplo, es solo un ejemplo. Bueno, mi mamá está mala, tal amiga está pasando por esta y esta situación y yo quiero estar con ella y quiero de verdad tener aquel sentimiento de venir y compadecerme con ella, y no está, no nace. ¿Por qué? Porque no puedo dar algo que no hay en mí. Y junto con esto quiero compartir... ay, se me olvidó. Yo quiero decir algo de lo que estabas diciendo, porque lo han dicho muchas personas y es cierto, estamos viviendo como una generación muy
muy apática, porque, bueno, entonces como no quiero disfrutar o sufrir mis propias emociones que hago, voy y me anestesio con entretenimiento, voy y me anestesio con redes sociales. Y tú decías, está pasando algo mi mamá, está pasando algo mi amiga, pero ya nos anestesiamos a nosotros mismos de nuestras propias circunstancias, de nuestros propios problemas, que cuando alguien viene a contarnos de algo es como decir, la pobrecito, yo te ayudo, que lo lamento, pero no Y estamos solo lamentando eso. nada. Y solo Ajá. eso, solo palabras. Y decías algo muy importante, que tal vez a veces solo veníamos a existir. ¿Y cuál era el propósito, verdad? Pero yo digo esto, una cosa es el propósito que Dios tiene para formar en nuestros corazones y otra muy distinta, el propósito que Dios tiene como nosotros instrumentos útiles. Dice el Señor, yo te escogí, yo te voy a usar, voy a hacer grandes cosas a través de ti. Pero junto con eso tiene que estar unido del propósito de lo que el Señor va a formar en nuestros corazones para ese gran día, ¿verdad? De lo que el Señor va a perfeccionar en nosotros hasta llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Hablas como esa diferencia entre tú, Giselle, como persona y Giselle, la servidora dentro de la congregación, dentro Amén. de algún ministerio, ¿verdad? Yo soy servidora del Señor, pero también soy hija de Dios. Ajá. Así. Basándonos a eso, vamos a hablar un poquito acerca de pues cómo evitamos pasar esos procesos dolorosos porque escapamos. Pues me siento mal, ¿qué voy a hacer? Mejor voy a salir con mis amigos. O sea, creo que hay cierto punto en donde no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones porque nos convertiríamos en personas embargadas, deprimidas, ¿verdad? Pero Así es. bien dice la Biblia y tú lo mencionabas en el episodio anterior cuando hablábamos sobre eso. Hay tiempo para todo y tanto hay tiempo para reír como tiempo para llorar. Algo que me abría los ojos Eclesiastés es que decía que el llanto nos hace madurar y me encanta ese pasaje porque te abre los ojos a darte cuenta que hay cosas que no nacen en los momentos alegres, en los momentos de carcajadas, en los momentos de risa, donde todas las cosas están bien, sino son esos momentos precisamente donde una circunstancia te viene a poner a prueba y tú reaccionas tal vez con enojo, con ira, con tristeza, con llanto, sea como sea, son emociones que normalmente no nos gustan sentir, entonces queremos como ignorarlas o anestesiarlas, aplacarlas, pero cuando tú las llevas a la presencia de Dios resulta que de ese llanto, de esas lágrimas está brotando algo. Y yo quiero hablar respecto a cuando dice la palabra de Dios que hay quienes van a cosechar lo que sembraron con lágrimas. Entonces, si evitamos esos momentos de llanto, ¿cómo vamos a querer cosechar? Si el momento de cosechar era ese momento en el que estábamos tristes, llorando delante de la presencia de Dios, derramando y sembrando. Esa era la semilla que se necesitaba. Yo soy Ujú. un ejemplo, ¿verdad? Bueno, yo quiero tomate, no voy a poner una semilla de cilantro en la tierra, ¿verdad? Es solo un ejemplo, ¿verdad? Y el Señor no va a dar fruto de lo que Él necesita y de lo que Él quiere a través de la felicidad, sino a través del quebrantamiento y del quebrantamiento venir y decir, Señor, me siento impotente de la situación que estoy viviendo y no puedo hacer nada. A esos puntos a donde el Señor nos lleva, ¿verdad? Donde literalmente todo se pierde nuestro control. Nunca nada ha estado en nuestro control, pero es ahí donde por fin lo soltamos en nuestro corazón y venimos y soltarlo es aquello de decir, bueno, Señor, dejo esto en tus manos, no me preocupo más por eso. ¿Qué es no preocuparme? No estar pensando día y noche en eso. Señor, aquí está, nunca ha estado el control en mis manos, pero aquí está, te lo entrego, Señor. Y es ahí donde viene el quebrantamiento y viene lo humano que tenemos. Y es decir, Señor, tengo esto y no sé qué voy a hacer, no sé qué puede hacer. Y es que lo glorioso de la cruz no fue en un momento donde el Señor estaba multiplicando los panes y donde estaba convirtiendo el agua en vino. Eso fue a través de el dolor y donde Jesús mismo dijo, Padre, me has abandonado. Donde Jesús dijo, Padre, En tus manos encomiendo mi espíritu. Algo de eso, y es Jesús mismo quien habla como ese principio de la semilla de trigo. Porque él decía.
si quieren que la semilla de trigo produzca fruto abundante, entonces esta tiene que morir. Primero tiene que morir porque al morir entonces puede dar fruto. Entonces puede caer en tierra y es ahí donde puede crecer abundantemente y ser compartida para otros. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? No, no me quiero sentir triste, no, no me quiero sentir angustiado, no quiero esto. En lugar de llevarlo a la presencia de Dios para que esa semilla de trigo pueda morir en la presencia de Dios y pueda producir abundante fruto, nos anestesiamos, vuelvo a repetir eso, con decir, "Ah, mejor me voy a poner a ver una película, mejor voy a ponerme a hacer esta cosa, voy a distraerme. Y algo Estoy triste, me voy a poner a escuchar alabanzas así alegres. Ajá, o me voy a poner hasta a escuchar música triste para fluir ahí en mi tristeza, pero no lo llevamos a Dios. Y hay una frase que a mí me impactaba porque decía, la distracción te aparta de tu pasión. Si Cristo realmente es tu pasión, creo que esto ya iría muy enfocado hacia los cristianos, ¿verdad? Pero si Cristo es tu pasión, no puedes dejarte distraer, no podemos dejarnos anestesiarnos. Y eso es algo con lo cual yo puedo decir constantemente, como tengo esa tentación de decir, me siento mal en este momento y ¿qué quiero hacer? Mejor voy a hacer otra cosa, mejor me voy a convencer, o, perdón, me voy a distraer con estas otras cosas para no pensar en ello. Y en una ocasión... De hecho, eso fue hace como, podría decir, muy reciente y yo estaba como pasando un momento muy difícil, así una aflicción que tenía en el corazón y entonces yo dije, no, mejor me voy a enfocar en los problemas de las otras personas y empecé a escribirle a varias personas así como que cómo te sentís y a compartir consejos, ayudarles, porque dice la palabra de Dios que así como hemos sido consolados, podemos consolar a otros. Entonces, yo empecé a hacer eso y mira que al final no era algo malo, pero viene el Señor y me detiene, e incluso recuerdo yo que en ese entonces permitió que yo hablara con una persona, una profeta. Esta persona, o sea, no fue que me dijera, por decir profeta, no es que vino y me dijo, dice el Señor esto, va, sino que, ¿sabes qué es curioso? Ni siquiera estaba hablando conmigo, estaba hablando con mi mamá. Entonces yo estaba escuchando y estaban teniendo una conversación donde ella viene y le dice, es que nosotros como consejeros espirituales tenemos que aprender que no podemos sanar a otros si nosotros estamos quebrados. Y yo, oh, eso lo recibí yo, eso fue mi chanclazo, ¿verdad? Porque queriendo como evitar, huir, aplacar o anestesiar mi dolor, quise hacer algo bueno, que en esencia pues no estaba mal, que sí ayudó a otros, pero de alguna manera me estaba consumiendo. Y eso no me iba a permitir que al final yo pudiera ayudar a alguien más, sino que al final todo eso me iba a secar. Y dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser como esos árboles que están conectados a la fuente, que dan sombra a otros, pero conectados a la fuente. Y Dios me hablaba de eso. Si quieres que de ti desborde ríos de agua viva, no te desconectes de mí. Sé que estás sirviéndome, pero más que servirme, voy a lo que tú decís al inicio. O sea, una cosa es tú como persona y otra cosa es tú como servidora. Y Dios me decía, necesito que en este momento desconectes tu corazón de servidora, porque si no tu corazón personal, o sea, tu corazón de yo interno, se te va a apagar, se te va a fundir, se te va a morir y de nada va a servir la servidora después. Bueno, a mí me pasó una situación similar, solo que fue algo distinta. Fue aquello de, Señor, tengo muchas cosas en el día que hacer, tengo tantas cosas en el día que hacer y fue como, Señor, me queda algo corto el tiempo de orar, entonces tú te encargas de lo mío, tú sabes de lo que yo tengo necesidad, sabes de lo que estoy pasando y yo me encargo de interceder por las demás personas. ¿Te parece? No, no escuché la respuesta, ¿verdad? Pero yo seguí en esa postura, en ese plan, y fue como Dios diciéndome, pero necesito que abras tu corazón conmigo, necesito que lo abras conmigo. Y fue como, bueno, no me haces caso, te quito de fluir para poder interceder por esas personas y ahora sí, me vas a hacer caso. Y ahí era lo que dice la palabra del Señor en los frutos, ¿verdad? Cuando el Señor habla acerca de que nosotros llevamos fruto, dice que separados de Él nada podemos hacer. Separado de Él, no podía interceder por las otras personas. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo viene de Él.
separada de Él, yo no podía interceder por los demás. Y ahí fue cuando el Señor me dijo, bueno, me vas a abrir tu corazón porque sí me importan las personas. Y lo que tú me compartías en una ocasión, ¿verdad? Que yo no puedo conocer mucho mejor a esas personas, la situación que ellas están pasando, más de lo que el Señor la conoce. Yo no puedo llegar hasta tal punto. ¿Por qué? Porque no soy Él. Y fue donde el Señor, bueno, te lo quito, necesito tu corazón. Antes de que me hables de otras personas, quiero hablar contigo. Y eso fue algo que fue como que, ay, Señor, está bien, aquí voy. Sí, porque, y de hecho comparto una experiencia muy similar a eso, porque era como decir, bueno, en lugar de enfocarme con esto, no sé si alguien comparte ese sentimiento y tú también, de decir, es que esto que me está pasando es tan irrelevante que mejor lo omito para dedicarme a otras personas Que están pasando cosas mucho peores que Ajá. nosotros. Entonces yo le decía a Dios, Dios, es que lo que me está pasando a mí es tan irrelevante, mejor me voy a poner a orar por otras personas, voy a interceder por ellos. Y era eso de, quiero orar, pero no puedo orar. No sé si alguien ha tenido ese estancamiento, pero es tan horrible. De que uno dice, bueno, Señor, ¿y qué está pasando? Yo vengo aquí con un corazón dispuesto, vengo de leer la palabra, vengo de escuchar una prédica y nada, Señor, no fluyo. No, me digo gracias, Señor, amén, y hasta ahí me quedé. Exacto, y es ahí cuando Dios dice, deja de anestesiarte incluso con las cosas buenas, incluso con esas cosas, Dios lo que quiere es trabajar en tu corazón. Y cuando lo pensamos en el plano natural, cuando una persona necesita pasar por un proceso, una cirugía, ¿qué es lo que hacen? La anestesian para poder meter la mano. Ahora, yo estaba viendo que hay muchas cirugías que hacen respecto a la parte neuronal donde no aplican anestesia. O sea, yo me llevaba la sorpresa de decir, ¿es en serio? Porque dice que lo que necesitan es que ver la reacción de la persona, o sea, qué fuerte, ¿verdad? Pero como ver esa reacción de decir, no están tocando algo que a ellos realmente les vaya a afectar, porque estamos hablando de una parte muy delicada. Entonces, hablando de esto, yo decía, ahí en ese aspecto, o sea, si esto es tan real, así como lo dicen, que la gente en la medicina lo aplica de esa manera, ¿cuánto más Dios va a querer hacerlo con nosotros de decir, necesito que seas, que encares tu dolor, que encares tu sufrimiento? Y algo que es inevitable, esto sí es como muy específico para los hijos de Dios. Queremos el vino, pero no queremos ser las uvas que sean aplastadas para sacar ese vino. Queremos ser aceite o queremos el aceite de la unción de Dios, pero no queremos ser las olivas que sean machacadas para que ese aceite llegue a Dios. Entonces, creo yo que podría mencionar que un problema es que la Biblia nos dice, no que la Biblia sea el problema, sino nuestra interpretación muchas veces. La Biblia dice que más que los sacrificios, Dios quiere nuestra obediencia, pero muchas veces la obediencia va a ser un acto de sacrificio a Dios. O sea, que Dios dijera eso no significaba que Él no esperaba un sacrificio de nosotros. Y personalmente te diría que algo que yo estaba mal encaminada o que me lo habían enseñado mal era creer que como Cristo pagó en la cruz del Calvario por mis pecados, yo no iba a sufrir. Yo no iba a pasar por eso porque Jesús murió por mí, entonces yo relax, yo tranqui, ya vivo en un mundo de rosas donde es todo lo contrario. Pablo decía que soportemos los sufrimientos como buenos soldados de Jesucristo. Él decía, juntamente yo estoy crucificado con Dios, entonces que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario no significa que nosotros no íbamos a pasar por sufrimiento, por quebrantamiento. Y desde luego este es el mensaje que a nadie le gusta ver. No me extrañaría que hasta este punto no haya nadie escuchando, pero es necesario que lo hablemos para que las personas puedan entender que si no es a través del quebrantamiento, si no es a través del sufrimiento, de la enfermedad, de la escasez, de la situación donde las cosas están viniendo abajo, donde tu corazón está siendo quebrantado, comprimido, no puede nacer algo precioso, porque así es como incluso se forjan las ostras, las perlas dentro de las ostras. Este es un ejemplo que para mí era como, ay Señor, qué bonito, pero... Qué bonito qué bonitos las perlas, pero no conocer el proceso de cómo se forman. Y yo miraba, me ponía a ver un documental sobre eso, porque yo decía, pobrecita las ostras, o sea, cada vez yo miraba que
tenían como un cultivo de ostras, entonces había mucha gente que las metían, incluso parecían como unas canastitas o algo así, entonces ellos los metían en el agua y cada cierto tiempo tenían que estarlas revisando, que cada cierto tiempo no te digo, "Ah, voy a revisar mi matita de tomate a ver cómo va un par de meses", no, eran cada tiempo, cada año, perdón. Entonces dice que las revisaban y en ellas como que para producir cierta perla que era aún más valiosa, em, como que le agregaban cierta sustancia que lo que provocaba en la ostra eran aún más heridas y como que ese líquido del cual se producía cada vez que la ostra era herida. Eso era lo que formaba la perla, lo que recubría la perla para darle aún más valor, para hacerla aún más preciosa y venderla así súper cara. Entonces, ¿de dónde nacía todo eso? Realmente las perlas nacen de las heridas de una ostra. Entonces, tal vez todos quieren perlas, pero nadie quiere ser una ostra. Y es ahí donde podemos entender, como tú decías, o sea, Jesús no hizo la cosa más extraordinaria sobre la historia de la humanidad, en el momento en que estaba multiplicando los panes y los peces, donde estaba sanando a los enfermos, sino en el momento donde estaba solo, donde todos lo abandonaron, donde él estaba entregando su vida siendo inocente ahí en la cruz del Calvario. Y venimos nosotros y decimos, Señor, porque esta persona me traicionó si yo nunca hice nada malo, y Jesús tampoco, pero soportó el sufrimiento no solo por la gloria venidera, sino porque él sabía que él tenía que morir para que esto bendijera no solo su propia vida, porque hay gloria detrás de esto. Él recibe gloria y él Amén. vence la muerte. Pero esta bendición nos cubrió a nosotros que luego de tantos años, más de 2000 años después, quienes podemos disfrutar de ese beneficio somos nosotros. Y quizás en este momento hay alguien que esté enfermo o enferma en este momento, que esté pasando por alguna clase de sufrimiento, de tormento, alguna circunstancia que comprime tu corazón, tus pensamientos y tú digas, ¿para qué sirve todo esto? Y bueno, en primera instancia esto va a traer una gloria venidera sobre tu vida. El peso de la gloria se paga con sufrimiento muchas veces, pero esto ten por seguro que va a bendecir tu vida como a los que te rodean. Y entonces vamos a poder decir, tú vas a poder decir gloria a Dios porque gracias a que pasé esto, esto se ha desencadenado. Pero quizás en este momento no lo entiendas, no lo veas de esta manera y lo que yo podría decirte es, más que soporta los sufrimientos como buen soldado de Jesucristo, es refúgiate en Cristo. No sigas anestesiando tu dolor, no sigas ahí metiéndote en las redes sociales a darle scroll y pasar tanto tiempo perdido ahí, cuando podías haber llevado ese dolor, ese sufrimiento, ese quebrantamiento a los pies de Dios, donde ahí derramas tu corazón con lágrimas y puede haber una cosecha. Va a haber una cosecha. Muchas veces lo que vivimos actualmente es la cosecha de lo que sembramos hace tiempo. Entonces te pregunto, ¿qué estás sembrando en ese momento? Porque esa va a ser tu próxima cosecha. Cosecha que puede ser abundante si tú en este momento decides dejar de distraerte, dejar de anestesiarte y entender que tu dolor es precioso para el Señor y no lo va a dejar ahí. No lo va a dejar ahí, sino que realmente va a valer la pena. Amén. Y ahí sí que tú estabas hablando de Jesús y que lo más glorioso que él hizo, bueno, él hizo todo glorioso, ¿verdad? Todo por su caminar. Pero, ¿cómo es que ahora él, por el sufrimiento que él tuvo, ahora el Padre se puede acercar a nosotros y decir, hijo mío, hija mía, no estás solo, no estás sola, aquí estoy yo para quitar tus lágrimas, para secarlas? No va a ser fácil, no va a ser sencillo, no va a ser de la noche a la mañana que esto va a pasar, pero estoy contigo y prometo estarlo de aquí hasta el fin de los tiempos. Y imagínate qué glorioso fue. Ahora nosotros decimos que no estamos con gozo en medio de las pruebas, de las tribulaciones, pero podemos decir por lo que Jesucristo padeció, por lo que Cristo dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Amén. Ahora el Padre puede decir, mi hijo, estás con este y este y este pecado, y sobre todo
por medio de estos, no hablo de pecados exagerados, o puede que sí sí estén, pero no hablo de pecados exagerados, hablo de pecados así mínimos, chiquitos. Los que cometemos sin darnos cuenta. Exacto, exacto. Y no es que sean chiquitos, para Dios es pecado. Pero es como que, ay, son los más pequeños. Y Dios viene y dice, por la sangre de mi hijo ahora puedo acercarme a ti, porque he sido purificado por su sangre. Imagínate ahora cómo lo podemos escuchar nosotros de lindo y de bello y poder decir el Señor se acerca a nosotros, pero qué fue lo que padeció Cristo. Y puede que ahora muchos hoy podamos decir, estamos aquí por el sufrimiento de alguien más. No, al menos yo puedo decir que le doy gracias al Señor por la vida de mi mamá, porque sé que ella ha sido alguien que ha guerreado en oración por nosotros como sus hijos. Y le digo, Señor, gracias. Y yo he estado observando muchas cosas en ella, el proceso que Dios ahorita tiene con ella, lo que la está formando. Y digo, wow, Señor, admiro a mi mamá. Y era algo que nosotros en medio del proceso no entendemos. Y es que no solamente seremos bendecidos por lo que el Señor hará en nuestro corazón, que a través del quebrantamiento vamos a ser enamorados. Por muy tonto que se escuche, porque cuando uno escucha que a través del quebrantamiento vamos a ser enamorados, con que, ¿qué te pasa? ¿Cómo alguien me va a enamorar así? Pero precisamente así es Dios y este es el Dios real. Y delante de Él no podemos ocultar nada, nada, nada. Y lo mejor que podemos hacer es venir y abrir nuestro corazón delante de Él y poder decir, Señor, aquí está lo que siento, Padre, te lo entrego a ti, ayúdame, Padre, con este sentimiento, como dice tu palabra, lo estoy llevando cautivo a ti, Señor. Necesito que me ayudes con este sentimiento, con esta situación, que no solo tú conoces, Señor, que este dolor está en mi corazón, pero que es una realidad que está a mi alrededor. ¿Por qué? Porque tengo este problema, porque tengo el otro. Y necesito, Señor, que no solo quites esta angustia de mi corazón y que traigas paz, sino que también tú te muevas en lo sobrenatural para ver actuar, Señor, y que los demás vean al Dios al que yo clamo. Y creo que esa es una parte que es muy esencial y por muchos momentos se nos olvida. Escuchamos la palabra una y otra vez, pero como que en los momentos de desesperación, como que estamos tan agitados que ha sido así como dice la palabra. Dónde está mi palabra? ¿Dónde está cuando yo digo que mi paz sobre guardará tu corazón? ¿Dónde está esa palabra? A ver, hijo mío, y es donde necesitamos venir, descansar un momento, tomarnos un momento y decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Qué me quieres enseñar a través de esto? ¿Qué quieres formar a través de mí por medio de este proceso, por medio de este dolor, este sufrimiento que estoy sintiendo? Y a través de ello el Señor se moverá en lo sobrenatural para que actúe aquí en lo que los ojos humanos pueden ver. Pero el Señor también formará algo grande, grande, grande en el corazón, que al final será lo más importante. Y Dante Gabriel me gustó mucho esa frase de él, decía, el propósito de Satanás con todo lo que le hizo a Job no era dejarlo así, sin nada, sino el propósito de Satanás era que él empezara a dudar en Dios, que empezara a dudar de Dios. Y yo me quedé como que, wow, y justamente hablábamos de eso, ¿verdad? Satanás se sentó en una mesa, él y tres demonios, y los demonios felices porque ahí habían hecho lo que, pues, ¿cómo podría decirlo? Lo único que pueden hacer, No, ellos venían. como dialogando respecto a lo que habían hecho. Sí, pero venían ahí con Satanás y le decían, estamos felices, estamos felices. Y el primer demonio le dice a Satanás, hice que alguien cometiera adulterio, le dice. Hice, "Ush, no me vas a felicitar. Mira, yo hice que esa persona matara como a 10". Y el tercero le dice, yo hice algo mucho mejor que ustedes. Le quité la fe a una mujer. Y la fe es la certeza de lo que no se ve, porque el que se acerca es necesario que crea que le hay. Y por sobre todas las cosas, fe. Por,
en medio del quebrantamiento que se está viviendo, que estamos pasando, fe, fe de que el Señor es real, fe de que en medio de todo el Señor está obrando y fe de que el Señor está llorando junto con nosotros. Creo que eso es lo más bello de poder meditar en esas palabras, ¿verdad? Y decir, sí, el Señor se está moviendo. Y me refiero a un corazón enamorado por el Señor, de decir, no solo el Señor se está moviendo, sino que Él está aquí conmigo sacando mis lágrimas. Yo no miro a nadie más que lo esté haciendo. Y aunque intentemos buscar a alguien, un consuelo, una ayuda en alguien más, lo podemos encontrar, sí, pero no para saciar nuestro corazón de lo que verdaderamente está necesitado. Y es que fuimos creados para ser saciados por sobre todas las cosas de Dios. Fuimos creados para ser llenos de amor. Y en medio de que el Señor está secando nuestras lágrimas, que está dando amor. Y lo hace verdaderamente de corazón. Y muchas veces en la palabra dice, por amor de mi nombre. Pero yo no creo que el Señor sea de aquel Dios que dice, ay, ni modo, ¿verdad? Yo dije en mi palabra que así lo voy a hacer. Tené, tené. Yo no creo que Dios sea así. Y yo creo que en lo personal, como tú decías, no nos están pagando, pero creo que recomendamos The Chosen porque es algo que profundiza en esas áreas, en esos aspectos, que a la final es lo más necesario de nuestro corazón. Es Es lo más como, necesario de nuestro corazón, ¿verdad? Y el pastor Charles Stanley decía, no podemos separar nuestro cuerpo del alma, todo es uno. Y si por dentro estamos malos, les aseguro que va a llegar un punto en el que nuestro cuerpo va a dar fruto también de eso, triste y lamentablemente. Pero el punto, el enfoque es de que en medio de todo el Señor va a enamorar el corazón a través del quebrantamiento. Va a hacer grandes cosas. Te llevaré al desierto y ahí te enamoraré. me Ahí hará. ganaré tu corazón, dice. Amén. Y, y eso es algo bello que al principio, que al escucharlo, va a costar demasiado entenderlo, pero a medida de que te profundices en las aguas del Señor, vas a poder comprender mucho más allá de lo que puedas imaginar a través de estas palabras de que te va a llevar al desierto y ahí se va a ganar tu corazón. Ese es el propósito del quebrantamiento y también de mantenerte unido a Él, cerca de Él. El que permanece en Él, perdón, ¿cómo era? Si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes y mi Amén. Padre en ustedes. Sí. Y eso es realmente, yo diría que lo más bonito que, o sea, lo mejor que nos puede llegar a pasar en esta tierra, pero lo que más le huimos y lo que menos entendemos. Porque no queremos depender, queremos ser independientes. ¿Qué es lo que se celebra cada año en todo país? La independencia, ¿verdad? El ser libres de la conquista, pues hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces se supone que ahora somos países independientes. Pero aun cuando podemos ser personas independientes, esta es una frase, una palabra, un término que utilizamos constantemente, por ejemplo, cuando se dice, bueno, ahora ya soy una persona independiente de mis padres porque ya me costeo yo todo, yo vivo para mí, yo me cuido a mí mismo. Entonces tenemos esa palabra independiente, pero si de alguien no podemos ser independientes es de Dios porque es lejos de Él, no podemos hacer nada. Y es ahí donde Él nos revela precisamente lo que tú dices, que es a través del quebrantamiento donde Él hace cosas extraordinarias en nosotros, pero también para otros, para los que nos Amén. rodean, para los que están cercanos a nosotros. Y eso es lo que tú decías, pues al final somos seres integrales, nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y si Son queremos uno. como ahí estar anestesiando una parte de nosotros, tarde o temprano va a hablar, va a sacar, esto es lo que se le conoce como las enfermedades psicosomáticas. Porque tu alma no lo está callando, se lo está guardando, un día tu cuerpo lo va a exteriorizar. Esto es algo real que sucede y en mi caso a mí sí me sucedió hace unos años atrás, que yo estaba pasando por varias circunstancias. Dentro de eso yo diría que agregaría
estaba la parte económica, la parte laboral, la parte por la parte de estudiar, de trabajar, la parte sentimental, hasta me sentía huérfana y yo siento que incluso hasta llegué a tener sentimientos de cosas que se añadieron porque estaba débil, entonces se me pegaron, ¿verdad? Como cuando uno le da gripe, se debilitan tu sistema, entonces te da hasta de todo, ¿verdad? Pero, o sea, me refiero que habían como que varias cosas que a mí me estaban molestando, que me estaban angustiando, me estaban preocupando. Y a eso sumado que yo tenía como un luto que no había procesado. O sea, había pasado por el tiempo de luto, pero yo no atravesé ese luto. Entonces en sí, todavía sobre eso tenía como guardadas esas emociones que un día mi cuerpo dijo, lo siento, aquí nos enfermamos y empezó a exteriorizar y a sacar. Y me enfermé y me llevé ahí una enfermedad en la piel que empezó a afectar los pulmones y entonces todo se arruinó. O sea, mi alma estaba angustiada. Pero en ese caso, mira, mi espíritu se vino por los suelos. El Espíritu Santo estaba ahí, pero mi espíritu no lograba hacer ese contacto con el Espíritu Santo por mucho que el Espíritu Santo quisiera hacerlo, porque estaba demasiado mal y mi cuerpo estaba demasiado débil también. Entonces, al final terminó exteriorizándolo. ¿Por qué? Porque no supe procesar todo lo malo que estaba ocurriendo en ese entonces, que decidí en mi caso anestesiarlo. Podría decir que incluso lo empecé a anestesiar viendo demasiadas series, me desvelaba demasiado, y sí que haciendo cosas nada productivas. Entonces todo eso me llevó a darme cuenta que estaba anestesiando el dolor o el sentimiento, hasta cierto punto un sentimiento que de todas maneras luego se volvió ahí constante. Hasta que viene el Señor y dice, hasta que no te rindas delante de mí, yo no voy a poder hacer nada. Aunque quiera hacerlo, necesito que dejes de llevar tú tus propias cargas y me las entregues a mí. Y es ahí donde cambiaron las cosas. El Señor empezó a restaurar mi salud, empezó a restaurar mi corazón, empezó a restaurar cada una de esas áreas y después de que no tenía nada y que sentía que todo lo había perdido, el Señor empezó a traer esa restitución así como lo hizo con Job, ¿verdad? Algo que aprendí luego de eso y quisiera compartírselos es que no porque viene un proceso difícil a tu vida significa que el resto de tu vida ya no vuelves a pasar procesos difíciles, sino más bien te capacitan para cada vez el Señor ir como tal vez subiendo la vara, yo diría subiéndole el nivel, no porque Él sea malo con nosotros, sino porque nos quiere dar esa resistencia, porque a mayor unción, a mayor gloria, pues también mayor proceso y mayor dificultad. Entonces, yo no sabía que el Señor me estaba preparando, por ejemplo, hoy estar aquí hablando en este podcast y poder compartir palabra, lo que hacemos en el ministerio. No podría estar ayudando a tantos jóvenes en las cosas que están pasando, ni siquiera entenderlos a veces, si yo no hubiera pasado por ese proceso. Entonces, puedo decir que valió la pena, obviamente, lo sufrí un montón y constantemente ahí sigue el Señor como procesando, pero es precisamente por eso, porque si Él quiere si Él quiere hacer aceite de nosotros, va a tener que machacar cada vez más esa oliva. Si Él quiere sacar vino de nosotros, hacer vino de nosotros, va a tener que seguir presionando y destripando esas uvas. Así es, y es que el propósito del quebrantamiento es que nos volvamos dependientes de Él. Ese es el Amén. propósito del quebrantamiento. Y creo que ya con esto vamos a ir cerrando. Katy, ¿será que puedes orar para despedirnos? Amén. Así que ahí donde están, pues entréguenle todo al Señor, no sigan anestesiando su corazón, por favor, no lo hagamos porque esto va a hacer que más bien el proceso se haga aún más largo. No vas a salir de esa prueba, de esa dificultad porque no has aprendido nada. Si encaras tus miedos, si encaras tu dolor, si encaras tu sufrimiento con el Señor, porque decíamos, separados de Cristo no vamos a lograr nada, entonces vas a entrar en esa sintonía correcta con el Espíritu Santo y entonces te va a ayudar a procesar tu dolor y hacer de tus heridas realmente una perla preciosa que no solo adorne el corazón de Dios, sino que traiga bendición para todos aquellos que te rodean. Ahí donde están, Espíritu Santo, yo quiero pedirte
que por favor llegues a cada corazón, Señor, que seas tú ahora dándoles convencimiento de tu palabra, de lo que ellos hayan hecho por medio de ti, Señor Jesús, que ellos allá donde están, Padre, puedan ser sanados, que ellos puedan ser restaurados y liberados, Señor Jesús, que ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, Señor Jesús, ellos puedan ser afirmados en ti, como dice tu palabra, luego de un poco de tiempo, ellos puedan ser firmes, estables, fuertes en ti, Señor, que hagas de ellos, Señor Jesús, como diamantes inquebrantables, Señor, y les des una fe bella, preciosa delante de ti, Señor. Llénalos con tu amor, con tu Espíritu Santo, ayúdales a dejar de seguirse anestesiando con el entretenimiento, con el placer, con las cosas de este mundo, para poder enfrentar lo que se viene, Señor, teniendo la seguridad y la certeza de que los procesos y sufrimientos pueden ser mayores que nosotros, pero no mayores que tú. Y por medio de ti, Señor Jesús, vamos a vencerlos. Tú nos vas a ayudar a alcanzar las promesas que tú nos has dado, Señor Jesús, y por la fe conquistar grandes cosas para gloria y honra de tu nombre, Señor. Nos entregamos por completo a ti. Gracias, Espíritu Santo. Sé tú quien sanes los fragmentos de sus corazones, Dios. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. El Señor les bendiga grandemente, y Giselle, yo quiero invitarte a que pues los invites a ellos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Amén. Estamos, bueno, aquí por el canal de YouTube estamos como Fragmentados. No, en YouTube estamos a través de Radio Conexión 20, y por nuestras redes sociales de Instagram estamos como Fragmentados Podcast, y nuestro número, que sería más 57 318 25 33 35 0. Allí puede escribirnos al WhatsApp y puede mandarnos sus saludos. Nosotros queremos escucharlos. Si tienen peticiones de oración, si quieren que hablemos de ciertos temas, aquí estamos para escucharlos con todo amor y para orar por ustedes por si tienen peticiones de oración. Y esperamos verlos en la próxima transmisión, en el próximo episodio. Y pues nada, que el Señor les bendiga, que el Señor verdaderamente ministre sus corazones a través de esta palabra. En el nombre de Jesús nos despedimos y nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga. Saludos.